Three, two, one. Esto es Accelerate, el podcast donde descubrimos cómo lograr tus objetivos más rápido. Bienvenido a Accelerate. El invitado de hoy es Paolo Misia, socio fundador de Vertimedios y director de eAccelera, programa de inteligencia artificial para directivos del CESA. Bienvenidos, Paolo, y muchas gracias por compartir este espacio conmigo y con nosotros. Y con eso de pronto, cuéntanos un poquito quién es Paolo y qué es Vertimedios. Maravilloso. Fabián, muchas gracias por esta invitación a Accelerate. Yo soy Paolo Miscia, italiano de mamá brasilera. Vivo aquí en Colombia hace casi 20 años, o ahí según por donde lo cuentes. Y trabajo la adopción sana de inteligencia artificial en las empresas. Este es el momento de la inteligencia artificial, especialmente generativa, y yo me dedico a ayudarle a las empresas a introducir esta tecnología de la mejor manera en la organización. Esto lo hago a través de varias actividades. La fundamental es Vertimedios, que tú mencionabas, la empresa que fundé hace 12 años y que ya hace 4 nos dedicamos con el equipo de Vertimedios a las tecnologías emergentes. Evidentemente, en los últimos 2 años y medio, la tecnología emergente número 1 es la inteligencia artificial generativa. Persigo este mismo objetivo también a través de la alianza estratégica que tenemos entre Vertimedios y el CESA, que tú mencionabas, donde en los últimos 18 meses hemos lanzado 3 programas de formación ejecutiva sobre inteligencia artificial. Uno, eAccelera, que mencionabas, que va ya en su 4ª edición, o sea, ya son centenares los ejecutivos colombianos que se han formado en eAccelera. Otro que es un bootcamp de inteligencia artificial para el marketing, y finalmente un taller de inteligencia artificial para ejecutivos. Yo, cómo llegué a la inteligencia artificial, que me imagino que pues lo podremos tocar más adelante también, pero digamos que soy una generación que ha tenido la suerte de estar expuesto a todo el arco de la tecnología a través de pantallas, ¿no? Todo el arco el digital, desde el primer Atari con Pong, donde no era en calidad profesional todavía, pero personal sí, hasta hoy la inteligencia artificial generativa. Y a lo largo de todos estos casi 40 años de trayectoria, he sido muy afortunado porque he estado siempre en primera línea profesionalmente manejando transiciones tecnológicas, desde la computadora personal, el internet, el mundo móvil, la analítica y hoy la inteligencia artificial generativa. Wow, tienes una buena trayectoria. De pronto, ¿puedes contarnos algún ejemplo donde has visto un tremendo impacto en aceleración de productividad a través de inteligencia artificial? Pues mira, en este momento lo que pasa es que la promesa de la inteligencia artificial generativa es, si la llevamos a su caso extremo, que puede hacer todo lo que puede hacer un ser humano. Entonces uno dice, bueno, entonces aumento de productividad 100%, porque puedo hacer infinitas cosas simplemente apoyándome en la inteligencia artificial. Esto no se ve en la realidad. ¿Por qué? No porque la inteligencia artificial efectivamente no pueda cumplir con esta promesa, sino porque no es, la manera como trabajamos no está estructurada para hacer uso de la inteligencia artificial. Y lo hablo tanto en términos de procesos como en términos nuestros de actitud frente a la IA. La IA es un segundo cerebro y nosotros estamos acostumbrados a usar un solo cerebro, el que tenemos acá. Cuando tú dices, oye, tú tienes 2 cerebros, ya empieza la dificultad porque no sabemos cómo usar este segundo cerebro, no sabemos dónde involucrarlo, cómo involucrarlo. Entonces, para llegar al punto de la productividad, hoy evidentemente ya puedes ser mucho más productivo con inteligencia artificial, pero primero tienes que replantearte la manera como trabajas, porque en tu trabajo, en la manera como trabajabas hasta hace 2 años, no hay espacio para la inteligencia artificial y ese espacio lo tienes que abrir tú.
Y esta apertura del espacio es el proceso más complejo, tanto de las personas como en las organizaciones. Bueno, es un buen punto. Hasta a mí me interesa ser más productivo con la IA. Entonces, ¿qué debería hacer para abrir este espacio y cómo debería usar ese segundo cerebro? Eso yo te recomendaría de usar las 4E de la tecnología emergente. Las 4E son una guía que te permiten llegar de nada, o sea, de no haberte ni enterado de cuál es esa tecnología nueva, hasta un estadio de adopción, donde esa tecnología hace parte de tu vida. Y no Ujú. usamos adopción a la ligera. La adopción es un proceso que va mucho más allá del simple uso de vez en cuando. La adopción es cuando esa tecnología hace parte de tu proceso de creación de valor y hace parte a un punto que no podrías trabajar sin ella. Entonces, esas 4E te llevan del principio hasta la adopción. ¿Y por qué decimos que son 4E? Porque emergente se escribe con 4E y la inteligencia artificial generativa es por definición una tecnología emergente. O sea, no sabemos si en 5 años va a haber cumplido todas sus promesas o si en alguna medida es una burbuja que se va a explotar y que nos va a dejar con un enésimo sueño de inteligencia artificial sin cumplir. Yo estoy convencido que la promesa es real, que la inteligencia artificial generativa va a cambiar la manera como trabajamos, pero cabe que alguien no esté de acuerdo y tiene buenos argumentos para no estar de acuerdo, ¿no? Entonces, las 4E te llevan de 0 a 100, siendo 100 la adopción. ¿Y cuál es la primera E? Es explorar. Necesariamente explorar es el primer paso. O sea, tu semilla tiene que ser la curiosidad y la exploración tiene un aspecto muy fácil, muy chévere, que es que puedes explorar lo que se te antoje, lo que te apasione, lo que te dé más curiosidad, lo que te divierta. Lo importante es que estés usando inteligencia artificial para algo y que empieces a entender cómo funciona la tecnología. En ese sentido, no es importante que te lances de una con Copilot o a hacer un GPT o a enfrentar procesos complejos, no. Lo importante es que la uses, que tengas curiosidad, que cacharrees, como se dice. Y este proceso, mi recomendación es que lo hagas con algo que te divierte, que no ves la hora de poder tener esta hora, esas 2 horas de exploración. En mi caso fue con las imágenes. Ok. La primera herramienta de inteligencia artificial que yo usé fue Midjourney, creo que desde antes que saliera ChatGPT, porque me fascinaba la posibilidad de crear imágenes simplemente describiéndolas. Y yo necesito mucho de imágenes en mi trabajo de speaker y de conferencista porque necesito crear el apoyo visual de lo que hablo. Entonces, ese fue mi exploración, cada uno tiene la suya. En tu caso puede ser hacer canciones o hacer poesías en un dialecto de la Bavaria, no sé, cualquier cosa. Yo no sé si tú eres de allá, pero se me De ocurrió Berlín, de Berlín. de Berlín, entonces un dialecto del norte de Alemania, lo que sea. Entonces, el tema de la exploración es que hay que dedicarle tiempo. Entonces tú necesitas reservar, no sé, media hora, 1 hora al día para cacharrear. Y la segunda cosa que te recomiendo es que tengas como un diario de exploración donde no solamente anotes lo que estás haciendo y lo que estás aprendiendo, sino también lo compartas con otras personas. Casi que te obligues a tener conversaciones sobre esto porque esto lo torna más real para ti. Y si son conversaciones profesionales, mejor. Entonces, la exploración te deja listo. Ya evidentemente te vas a encontrar con la magia de la inteligencia artificial, que es esa capacidad de generar contenido de un prompt de texto o de una conversación, y eso probablemente te va a estimular a profundizar un poco sobre cómo es posible, cómo funciona. Ponle que al final de un mes, 2 meses de exploración, tú ya estás en condiciones de pasar a la segunda E. Y la segunda E ya se pone un poquito más seria, que es
la experimentación. Experimentar es el foco de la segunda E y aquí ya salimos del área de lo divertido y ya le inyectamos un poquito de método científico, digamos. O sea, la experimentación significa que tú tienes que darte un objetivo, o sea, tienes que identificar un proceso de tu vida profesional y decir, este proceso que hoy hago sin IA, quiero hacerlo con IA. Entonces, en tu caso puede ser, no sé, el script de un podcast o algo de tu actividad, digamos, profesional por fuera de la generación de contenido, decir, ok, las propuestas a clientes las voy a hacer con inteligencia artificial. Y esto, ¿cuál es el resultado deseado de un experimento que funcione? O sea, que la puedas hacer más rápidamente y a menor costo de cómo lo hacías antes. Un experimento puede durar meses porque ahí es donde tú te tienes que obligar a explorar cuál modelo voy a usar dentro del modelo, cómo voy a hacer los prompts, si voy a usar un GEM o un Custom GPT o si voy a usar herramientas de automación. Y cada una de esas preguntas tiene respuestas complejas para las cuales te toca estudiar, hacer pruebas y finalmente llegar a una conclusión en un mes, 2 meses de ahora puedo hacer propuestas con IA y me demoro la mitad y me cuesta la mitad de cómo era antes. Ahí la recomendación para esta segunda E es que lances por lo menos 3 experimentos al mismo tiempo. Porque si haces uno solo y no te funciona, vas a sentir que la IA no sirve, pero en realidad que un experimento no funcione está bien, porque la IA no es una navaja suiza para todos los casos de uso. A lo mejor a ti se te ocurrió un caso de uso que la IA no es buena para resolver y entonces te quedas decepcionado y abandonas la etapa de experimentación. En cambio, si arrancas con 3 experimentos, lo más probable es que uno sí te funcione. ¿Y cómo fue eso para ti? ¿Qué hiciste tú en esa fase de la experimentación? La primera que yo hice y que me demoré varios meses fue con las presentaciones. Entonces, como yo hablo de inteligencia artificial ya hace más de 2 años, mis presentaciones nunca duran más de 2 meses. O sea, a los 2 meses necesitan evolucionar porque el mercado corre Ya ultra es rápido. diferente. Sí. Mi proceso original era con Franci, mi directora gráfica, era hablar de lo que tenía en mente, ver un borrador, dar un feedback y que ella finalmente me entregara la pieza definitiva y final. Es una relación profesional que tenemos hace más de 10 años, fluye ultra rápido, pero no tan rápido como la exigencia de la inteligencia artificial generativa. Entonces yo empecé el experimento con Midjourney y yo me puse como objetivo que en 2 meses una presentación mía tuviera todos los slides nuevos hechos con inteligencia artificial. No lo logré porque en 2 meses no llegué ni a entender satisfactoriamente cómo usar Midjourney, porque tienes que pensar que evidentemente ese no es mi trabajo. Esa es una parte marginal de mi trabajo, entonces le podía dedicar la media hora al día. Pero gradualmente lo logré y hoy puedo decir que ya no hablamos de slides con Francia, hablamos de UX, UI, de cosas más sofisticadas, pero ya no de cómo crear una transparencia, una imagen, porque esto lo hago, ya te diría, hace un año puramente con Midjourney. Y entendí que hay más fases después de experimentación. Sí, aquí con la experimentación estamos en la segunda E. Al final de la segunda E tú ya tienes esa conciencia de que la IA te puede cambiar la vida profesional. O sea, tú ya tocaste con mano que ciertas cosas ya no puedes volver atrás, ya Mm. no puedes volver a hacerlas sin inteligencia artificial. Esta es la ventaja de la etapa de experimentación que tú lo tocas con mano.
Por ejemplo, en mi caso, el tema de las propuestas que te mencionaba fue mi segundo experimento y cuando yo identifiqué este caso de uso, yo dije, wow, va a ser difícil. Y fíjate que no fue tan difícil porque fue el segundo experimento. Mm. Entonces, bueno, realmente el tercero, ya te cuento el segundo. Fue el tercer experimento y ahora yo hago propuestas con inteligencia artificial, obviamente con mi formato, con mi oferta, con mi lenguaje, pero las hago en 15 minutos en vez de 45 minutos que me tomaba antes. Y el segundo experimento chévere, después volvemos a la tercera E. El segundo experimento tiene que ver con deep research, con la investigación profunda. Una de los retos que yo tengo como consultor de inteligencia artificial es que me acerco a sectores diferentes. O sea, una empresa de construcción, de servicios inmobiliarios, de Mm. transporte, todas necesitan adoptar inteligencia artificial y yo presto estos servicios de adopción sana a todas. Pero yo no soy experto de cada uno de esos sectores. Entonces, la investigación profunda me ha ayudado a hacer en una hora lo que antes me tomaba un día, que es Mm. entender el sector al cual me estoy acercando. Piensa que esa investigación antes era sobre todo hecha con Google y Mm. ahora es hecha con tres agentes de investigación profunda que yo lanzo al mismo tiempo con el mismo prompt, reúno los tres informes y esa es mi base para entender dónde puedo agregar valor en cada sector. No me quedo obviamente ahí, pero la profundización puede ser otra hora. Entonces estamos hablando de 2 horas contra 8 en este proceso. Ahora, ¿qué pasa después de la experimentación? Que tú te vas a dar cuenta de una cosa. Lo que tú aprendiste en tus experimentos es patrimonio tuyo personal. O sea, tú tienes claridad de cómo hacerlo, de la potencia que tiene la IA, pero te vas a dar cuenta que los otros stakeholders de tu vida profesional, que pueden ser compañeros de trabajo, que pueden ser clientes o proveedores, no están en el mismo nivel de comprensión en el que estás tú. Y entonces va Mm. a ser difícil que ellos se integren en tu nuevo proceso con IA porque van a tener todas las dudas que las personas tienen con inteligencia artificial, todos los recelos, los frenos, y simplemente por desconocimiento a veces uno no está muy dispuesto a aceptar una nueva manera de trabajar. Y ahí te toca meterte en la tercera E de lleno, que es la evangelización. Tú Mm. necesitas explicarle al mundo qué hiciste, por qué lo hiciste, qué resultados te dio y preparar a los otros interlocutores a trabajar también con la IA, que no es algo automático. La etapa de evangelización es un poco la gasolina de tu cuarta E, y ya vamos para allá, es la que te permite tener conversaciones sanas con tus interlocutores y stakeholders sobre este proceso y te permite evolucionar a escalar, que es la cuarta E. Ya cuando Mm. estás en escalar significa que tu proceso no solamente funciona, sino que todos están preparados a adoptarlo y ya lo puedes ir difundiendo o a compañeros que hacen tu mismo trabajo o verticalmente hacia los clientes o hacia los proveedores o hacia tu junta directiva o otros departamentos de la empresa. No hay escalamiento sin evangelización. O sea, tú no Mm. puedes coger una solución de IA y llevarla más ampliamente en la empresa si no has creado esa aceptación por parte de todos. Entonces ahí ves que exploras, experimentas, evangelizas y finalmente escalas y ahí puedes decir que tu empresa adoptó la inteligencia artificial generativa porque llegaste hasta el proceso fundamental de creación de valor de la empresa y ahí instalaste una nueva manera de trabajar. Pues suena chévere y bien estructurado. Em, ¿Qué has visto? Como aplicando eso, ¿qué resultados son esos? Wow, eso sí fue un tremendo ahorro en tiempo, en resultados en general. Bueno, ahí importante aclarar que
mi foco y el foco de Vertimedios es en la IA horizontal, no en la IA vertical. Me Mm. explico, la IA horizontal sería la que es común a todos y a todas las trabajadoras del conocimiento. O Ujú. sea, hay ciertas cosas que todos hacemos: leer un correo, participar de una reunión, escribir un informe, preparar un PowerPoint, etcétera, etcétera, etcétera. Que es este trabajo, eh, no voy a decir duro porque no es duro físicamente, pero seguramente es muy rutinario de absorber información y entregar información en otro formato. Este es mi foco porque cuando tú adoptas inteligencia artificial en una empresa, esta es la IA que todo el mundo va a usar. Esta es la IA con que todo el mundo va a tener contacto. Después hay inteligencias artificiales o aplicaciones verticales que esas sí son exclusivas de un sector de la empresa. Por ejemplo, en marketing tú tienes el análisis del consumidor o la generación de contenido y esas solo le importan a marketing. En logística tienes la optimización de rutas y eso fuera de logística no le importa a nadie. Y así por delante. Entonces, muchas veces donde hay el valor más evidente, más perceptible, es en las verticales. Por ejemplo, en servicio a clientes, si tú haces un buen uso de la inteligencia artificial, puedes aumentar por 100 la capacidad de atención a clientes que tienes con el mismo equipo de tu contact center. Cuando te aplicas a la IA horizontal, la ventaja todavía no está tan presente como uno se imaginaría. ¿Por Sí. qué? Porque pasa algo que si bien todos usamos la misma tecnología, todos la usamos de una manera ligeramente o pesadamente diferente. Entonces nos toca a cada uno a moldar la inteligencia artificial a la manera como hacemos las cosas. Por ejemplo, tú puedes coger una herramienta para hacer presentaciones como Gamma y darte cuenta después de probar 3 o 4 veces que no termina de entregarte una presentación como te gusta a ti y entonces la descartas y no la usas. En cambio, alguien Mm. más dirá, Gamma es fantástica, Gamma es perfecta, es exactamente lo que necesito. Entonces, ahí hay un reto de medición del ROI, del retorno sobre la inversión, de la inteligencia artificial horizontal, porque te vas a encontrar con personas que dicen, mira, traté, exploré, pero volví a trabajar como antes porque no encontré nada que me sirviera. Hay esos casos. Y otras personas que dicen, yo ahora en 8 horas de un día de trabajo puedo hacer el doble de lo que hacía antes. Entonces, sí, te puedo dar un promedio. Yo te diría que si tú usas inteligencia artificial hace un año, probablemente ya te estás ahorrando 1 hora al día gracias a la inteligencia artificial. Es lo más probable. Pero cada uno está sacando una ventaja diferente, entonces es difícil para la empresa medir ese ROI, porque todavía los casos son muy extremos, ¿no? Hay gente que ni la Mm. usa y gente que la usa todo el día. ¿Qué sentido tiene este promedio? El tema es que es muy importante, pero la adopción horizontal hoy sufre de esta dificultad de medición. Entonces yo te diría, y lo dicen los estudios mundiales, que el 1% de las empresas siente que tiene un ROI establecido y sólido y positivo con la IA generativa. El resto confía que la tecnología va a ser útil en ese sentido, pero no lo ha podido medir precisamente. Pero es un buen punto, ¿no? En fin, digamos, si hablamos en el ambiente empresa que queremos algo por la inversión y si mandamos a la gente a dedicar 1 hora al día por 2 meses y no sacan algo de eso, no es tan bueno. Obviamente, si después ahorran 1 hora o más, pues sirvió, pero de pronto, ¿tienes algún ejemplo concreto que has visto donde dices, "Mira, hay una persona que empezó a hacer tal cosa y mira, ahora hace su trabajo de una semana en un día"? Sí, Para sí, ponerlo. sí, absolutamente. Un ejemplo, yo creo, clásico.
acontece en los entornos empresariales complejos. Entonces tú imagínate que estás en una empresa que tiene el sistema Office y entonces usa Word, Excel, PowerPoint, etcétera, etcétera, y guarda sus datos en un SharePoint bien organizado. Tiene que estar Mm, súper bien organizado porque si no, si tienes un caos en la data y la data está sucia, pues la inteligencia artificial no se puede salvar de la regla garbage in, garbage out. O garbage sea, out. si tu data es basura, tu output va a ser basura. Pero si tu data es buena y la tienes bien organizada, ya puedes automatizar buena parte de tu trabajo de preparación de una tarea. Por ejemplo, una oferta es un buen ejemplo, pero un informe también. Tú puedes ya decirle a una inteligencia artificial con mucha facilidad, este es un ejemplo de informe, aquí está la data del periodo nuevo, hazme el informe según este ejemplo con la nueva data. Este es un trabajo de 3 días que la IA puede hacerte un borrador en 1 hora. Y tú después este borrador lo tienes que revisar, lo tienes que chequear, pero te demoras 3 horas en el trabajo de revisión. Y esos son casos reales que vimos en el primer cliente donde hicimos un proyecto de largo plazo de adopción sana y están al alcance de todos. Ahora, esto es ya una realidad, llamémosla grande, aunque la empresa es grande a nivel global, en Colombia la filial con la cual trabajamos es más bien mediana, pero lo que pasa con las empresas multinacionales o grandes o multilatinas es que su parte de TI está muy bien organizada y entonces es más fácil pegar esta IA a data ordenada. Entonces, este caso lo vimos a los 3 meses de empezar de ceros el proceso de adopción sana y obviamente las personas que lo lograron fueron las que estaban en las mejores condiciones. O sea, que tenían esa data estructurada, que tenían curiosidad, que tenían esta vocación a cacharrear y que lograron encontrar el camino hacia ese caso de uso. No fue automático para todos porque cada uno tiene su actitud frente a la tecnología, su inclinación a cacharrear, su experiencia personal y su entorno de datos. Entonces es un poco spotty al principio, hay a quienes le funciona muy bien y a quienes no le funciona para nada, pero ahí está el truco de que la adopción de inteligencia artificial no es un proceso personal, no es un proceso individual o por lo menos no solo individual. Cuando una empresa se pone como objetivo adoptar la IA, es un proceso colectivo, donde entre todos tenemos que estar recorriendo las 4E y compartiendo nuestras experiencias para que todos puedan seguir adelante. No digo al tiempo, pero por lo menos sin demasiado rezago. De hecho, eso me lleva a otro punto interesante. Tú te mencionaste que pues a veces hay gente que no es tan afín a eso o no quiere básicamente, o los imagino como cierta resistencia como en cualquier proceso de adaptación o adaptación. Entonces, ¿cuáles son los retos aquí que tú ves cuando uno va a implementar la IA horizontal? Pues a mí me parece que el reto más grande es que es una tecnología bottom-up, que también es la oportunidad más grande si lo ves. O sea, cuando una tecnología bottom-up significa que el empleado tiene acceso a la tecnología antes que el CEO. Eh, Antes que TI, que tecnologías de la información, le diga, aquí tienes una nueva tecnología para usar, el empleado ya tiene ChatGPT o Gemini en su teléfono. Entonces, una tecnología bottom-up empieza desde abajo y empieza según las inclinaciones de cada uno. Es una oportunidad porque obviamente la puedes usar desde ya sin pedirle permiso a nadie. Es un reto porque eso genera un poquito de caos y de desalineación. Eh, Siendo una tecnología bottom-up, lo curioso es que se va a crear un doble, como dos grupos de personas. Los inclinados que empiezan a correr
y los no inclinados que están observando y que esperan un mandato, ¿no? Que dice que la empresa diga, ahora tienes que usar inteligencia artificial generativa. Entonces, eso es lo primero. La empresa tiene que afirmar de manera explícita que se usa inteligencia artificial generativa en esta empresa. Y tiene que decir cuáles son las herramientas aprobadas y cuáles son las herramientas no aprobadas y tener una política para esto. Listo. Cuando ya tienes esto resuelto, te enfrentas con otro tema que es la actitud frente a la tecnología. Nosotros hemos elaborado un sistema, una matriz 2x2, para identificar esas actitudes tech. Esa la llamamos Tech Teams y ya te voy a aclarar por qué. Pero ese es según, si tú crees que la tecnología nos va a llevar a un mundo mejor, a una utopía, estás de este lado de la matriz. En cambio, muchas personas creen que la tecnología no va a ser positiva para el ser humano y entonces son distópicos, dicen vamos a terminar mal. Entonces ahí tú ya tienes un primer eje de optimistas y pesimistas frente a la tecnología. Después tienes un segundo eje de personas que dicen la tecnología hay que regularla, hay que mantenerla bajo control, hay que tener perillas y botones y palancas que nos permitan mantener esa tecnología dominada, y más cuando es como la inteligencia artificial que puede hacer cualquier cosa. Y hay otras personas que dicen no, la tecnología hay que dejarla correr. La tecnología es una fuerza que necesitamos darle rienda suelta para que tenga impacto y para que despliegue todo su potencial. Ojo, ese potencial puede ser bueno o malo, porque está el otro eje de la utopía-distopía. Estos 4 cuadrantes son las actitudes tech. Entonces tú tienes los audaces que dicen la tecnología es una fuerza del bien y hay que dejarla correr. Move fast and break things, como decía el primer Mark Zuckerberg, o como es una mentalidad muy startupera. Pero también tienes los provocadores que dicen la tecnología es una fuerza que no va a generar el bien de la humanidad y la verdad dejémosla correr porque no hay nada que podamos hacer ahí. Esos son los provocadores. Pero también tienes los entusiastas que dicen es una fuerza para el bien, pero la quiero regular. Y la mayoría de las personas en las empresas normalmente son entusiastas, porque una empresa es una entidad reguladora por definición, y entonces, y una entidad optimista frente a la tecnología, ahí están los audaces, o los pesimistas de control son los reguladores, que son esas personas que dicen, quiero evitar este final dramático para la humanidad y por esto le pongo leyes. Lo importante de estos 4 perfiles, por lo menos por cómo los vemos nosotros, es que los 4 son importantes. Los 4 son clave para una adopción sana. ¿Por qué? Porque esas 4 miradas generan conversaciones que son las más relevantes. Si tú en el equipo que está implementando IA en una empresa solo tienes audaces, va a ser un desastre, porque van a ir ultra rápido en la dirección que consideran positiva, pero sin el contrapeso de los otros perfiles, eso los va a llevar a tornar explícitas todas sus posiciones extremas. Y lo mismo pasa si solo tienes uno de cualquiera de los cuatro perfiles. Entonces, esta buena mezcla, esta diversidad de visiones, y volviendo a tu pregunta sobre la adopción, es uno de los ingredientes fundamentales. El equipo que gobierna la adopción de la inteligencia artificial tiene que tener conversaciones difíciles, y para que estas conversaciones sean fructuosas, que traigan frutos, tienen que estar representados los cuatro extremos. Me imagino, digamos, si uno quiere avanzar con el tema, tener el pesimista en tu matriz en el equipo, pues te puede frenar o, pues, ¿qué tal si no lo convences? Entonces, ¿cómo manejamos esos tipos de personas? Esa dialéctica, esas conversaciones son la clave. ¿Y por qué son importantes esas conversaciones? Porque de alguna forma este grupo es un microcosmos
que representa el macrocosmos del mundo exterior. Imagínate que tú eres una empresa de B2C, entonces tus clientes posiblemente tengan una actitud frente a la inteligencia artificial diferente a la de la dirección. Entonces, tener dentro de tu equipo los cuatro puntos de vista te protege de una mala interpretación de lo que sienten tus clientes. Por ejemplo, no sé si has visto recientemente la campaña de H&M, de la empresa de fast fashion sueca. No, no. Ellos hicieron una campaña donde lanzaron los dobles sintéticos de sus modelos. Entonces ellos tienen una modelo muy famosa y crearon con inteligencia artificial un doble sintético para usarlo en campañas eh, al mismo tiempo con la modelo humana. Entonces la modelo humana está grabando en Tokio y la modelo sintética puede estar haciendo un photoshoot virtual en cualquier otro lugar del mundo o de la galaxia, por esos términos. Entonces, ¿por qué H&M lo hizo así? Porque sabían que hace unos meses Levi's, la marca de jeans, hizo una campaña con modelos solo sintéticos y esa campaña fue muy mal recibida. Porque las personas decían, pero Levi's, ¿cómo va a hacer esto? Y entonces, ¿dónde quedan los trabajadores humanos, los modelos, los fotógrafos, los maquilladores? Entonces eso está muy Mm. mal. Y Levi's hizo este paso tal vez demasiado audaz y H&M lo interpretó desde una mirada más reguladora o hasta entusiasta y dijo, no, nuestro público no está preparado para una campaña puramente sintética, hagamos una vía intermedia donde hay un ser humano y su doble sintético que igual le genera regalías y le genera reconocimiento a su propia a la modelo original. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo si eres demasiado lanzado, Mm. puedes no medir la reacción de las personas, pero si tienes equilibrio, la puedes enfrentar de manera más exitosa. Y con todo eso, ¿cómo te imaginas el futuro? Digamos, ¿cómo va a ser ese trabajo humano usando la IA o con la IA? ¿O vamos a estar todos reemplazados? ¿O cómo va a ser? Yo creo que el trabajo del futuro va a ser basado en equipos híbridos, equipos humano-sintéticos. O sea, nuestra manera de trabajar va a evolucionar y vamos a darle la bienvenida a nuestros equipos a compañeros de trabajo sintéticos o NPCs, como le digo yo, que tú sabes que en el gaming un NPC es un non-player character, o sea, es un jugador del juego que no hay no Mm. hay un ser humano detrás, simplemente Sí. se va moviendo según como lo dicta una inteligencia artificial y nosotros vamos a tener en las empresas NPCs que van a ser los non-person colleagues, o sea, los compañeros de trabajo que no son personas. Van a tener su nombre, van a tener su dirección de correo electrónico, van a tener un semblante, una cara, un sentido del humor, van a participar de las reuniones siempre de manera reconocible, pero van a ser no humanos, van a ser sintéticos. Eso es como yo me imagino el trabajo del futuro y la pregunta sobre si en ese trabajo del futuro hay más o menos espacio para los seres humanos, yo diría que la historia parece indicar que vamos a ser capaces de inventarnos nuevos trabajos para evolucionar y sustituir a los trabajos que se lleva la inteligencia artificial porque evidentemente algunas tareas la inteligencia artificial es mucho mejor que nosotros en hacerlas. Entonces, si tu trabajo incluía algunas de esas tareas, pues tú ya sabes que tienes que evolucionar para que esas tareas las delegues a una IA, a un compañero de trabajo sintético, y tú puedas hacer otras cosas más avanzadas. Entonces, la historia dice que este es el proceso y siempre ha sido así.
O sea, todas las generaciones frente a una Mm. nueva tecnología dicen, ay, no, pero ¿qué va a pasar con el trabajo? Vamos a arruinarnos. Y yo pienso en mis hijos y en mis nietos y yo no quiero que en el mundo haya televisión o teléfono o telégrafo o automatización, pensemos en los luditas, o no quiero que haya máquinas agrícolas porque ¿qué vamos a hacer todos los que estamos en el campo? Históricamente el proceso ha sido expansivo, o sea, hay más trabajos cada vez. Yo siento que el problema grande, Fabián, es que esta vez la tecnología se nos metió al rancho a los trabajadores del conocimiento. O sea, Mm. fuimos muy sabios cuando la tecnología llegó al campo y dijimos, bueno, pero el agricultor tendrá que recualificarse y lo hicieron. Millones, centenares de millones de ellos migraron del campo a las fábricas. Después llegó la tecnología a las fábricas y nosotros desde la cumbre del mundo profesional también éramos muy sabios diciéndole, bueno, obrero, tendrás que recualificarte, tendrás que aprender un nuevo trabajo, porque ahora en las fábricas son 10 ingenieros con bata blanca, ya no son 10.000 obreros. Ahora que la tecnología llega a las oficinas, a las salas de redacción, a los bufetes de abogados, a las facultades de medicina, a la enseñanza superior, debemos tener la misma sabiduría porque esta vez es con nosotros. Esta vez la tecnología piensa y el trabajo cognitivo ya no está protegido por esta unicidad del ser humano, sino que está frente a una revolución tecnológica que por primera vez nos ve en primera línea. Yo quiero ver si vamos a ser así de sabios como lo fuimos en los últimos 150 años. Pensaría que sí. Pues creo que un buen momento para resumir todo y de pronto podemos cerrar con una recomendación de un libro, algo. ¿Tienes algún libro que tú dirías a la gente, si quieren meterse en el tema, inician con esto? Sí, yo pensaría que un buen punto para empezar es el libro del profesor Ethan Mollick. Yo sé que cuando uno dice el libro del profesor ya dice, ay no, qué ladrillo, mejor dicho, qué recomendación más inútil. Pero realmente no es ladrilludo. El libro se llama Cointelligence y este libro te ayuda a incorporar la inteligencia artificial en tu manera de trabajar. Y lo hace de una manera muy tranquila, muy relajada, muy concreta. Así que para empezar, esta sería mi recomendación, Cointelligence de Ethan Mollick. Super, Paolo, y muchas gracias por compartir este espacio aquí conmigo y a nuestros oyentes, si les ha gustado el episodio, danos un like y comparten el episodio en sus redes. Entonces, con eso, Paolo, muchísimas gracias y hasta la próxima vez.